En una árida explanada, bañada por la implacable incandescencia del sol del México decimonónico, una muchacha de apenas 19 primaveras se hallaba en el centro de una ignominiosa puja, orquestada por la misma sangre que debería haberla amparado. Humillada hasta el tuétano, su voz acallada y su espíritu pulverizado, Mariana jamás concibió que la persona que la adquiriría sería Tomás, un hombre curtido por la aflicción y las ineludibles ausencias. ¿Qué enigmas custodiaba aquel hacendado que la condujo a su apartado rancho? ¿Podría el afecto germinar entre dos almas desgarradas por el infortunio? ¿O acaso las sombras persistentes de un pasado ominoso prevalecerían sobre la tenue llama de la esperanza? Prepárense para sumergirse en una epopeya de pasiones reprimidas, revelaciones impactantes y determinaciones que bien podrían alterar el curso de todo destino. Cuéntenme, por favor, en la sección de comentarios, desde qué rincón del mundo están escuchando este relato y díganme, ¿creen sinceramente que el amor puede emerger y prosperar en las circunstancias más desfavorables y aciagas? Sus opiniones son muy valiosas para Grietas EL Corazón. El luminar cenital del septentrión se cernía con una saña despiadada sobre la pequeña villa del Silencio, un enclave olvidado en la extensa y reseca geografía del México de 1885. Sus vías, cubiertas por una fina capa de polvo ocre, flanqueadas por modestas edificaciones de adobe con techumbres de barro cocido, parecían sucumbir bajo el abrumador peso de la canícula, mientras la opresiva quietud de la atmósfera solo era quebrantada por el melancólico canto de las cigarras, un lamento que vibraba en el aire. En el núcleo de aquella asfixiante serenidad, la plaza principal, donde la vetusta iglesia de mampostería se erguía con una dignidad gastada por el transcurso de los años, se convirtió en el mudo testigo de un acontecimiento que quedaría grabado como una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del poblado. Allí, Mariana Alcázar, una joven que recién cumplía los 19 años, permanecía inmóvil sobre una burda tarima de tablas, improvisada para la ocasión. Su silueta, menuda y sigilosa, se percibía aún más diminuta bajo la vastedad celeste, ataviada con un sencillo ropaje de algodón deslucido, cuyo ruedo apenas le cubría los esbeltos tobillos. Su crin oscura se hallaba ceñida en una trenza apretada que dejaba al descubierto una marca pálida y sinuosa bajo la línea de la mandíbula. Era el recuerdo perpetuo de un suceso doloroso, una herida silente que nadie se atrevía a indagar o mencionar. Su semblante, de una belleza innegable, pero surcado por una profunda melancolía, se ocultaba parcialmente bajo la penumbra proyectada por un modesto capote de paja, que le proporcionaba una precaria protección contra los inclementes rayos solares. Mariana mantenía su vista fija en el suelo arcilloso, incapaz de elevar la mirada hacia la concurrencia que la escrutaba con una curiosidad mórbida y un asombro rayano en el escándalo público. Su progenitor, don Evaristo Alcázar, un sujeto de facciones curtidas por el sol, pupilas gélidas y una barba hirsuta, pregonaba con un cinismo descarado y una dicción áspera la mercancía que ofrecía. 19 años de edad, vigorosa, sumisa y dispuesta a servir a su nuevo amo. ¿Quién se atreve a mejorar esta oferta inicial?, vociferaba con impudicia. Las miradas de reprobación de algunas lugareñas se cruzaban furtivamente, cargadas de una indignación contenida, pero ninguna voz se elevaba en defensa de la muchacha. La timidez y el pavor eran más potentes que cualquier atisbo de compasión. La vergüenza que embargaba a Mariana era casi tangible. Sus mejillas enrojecían con el ardor de la humillación, siendo expuesta públicamente, vendida como un mero enser por el individuo que, por ley natural, debería haber sido su más acérrimo protector. Sentía el punzante escozor de las lágrimas asomando a sus ojos, pero se negaba rotundamente a derramar una sola gota frente a la muchedumbre. Sus manos, apenas contenidas por un temblor incontrolable, se mantenían unidas y apretadas frente a su falda,
hasta el punto de infligirse un dolor físico. 12 pesos, bramó una voz ronca entre la aglomeración de espectadores. 17 pesos, replicó otro con un tono que denotaba burla, elevando aún más la afrenta. Las ofertas ascendían pausadamente, incrementando su ignominia hasta el cielo mismo. En medio de aquella escena de crueldad manifiesta, hizo su aparición la imponente figura de don Tomás Rentería, un hombre de elevada estatura, complexión robusta y un porte austero. Avanzaba con un andar pausado desde la periferia de la plaza hacia la multitud congregada, su presencia inconfundible destacando entre la gente sencilla del pueblo. Su indumentaria era sobria pero de buena hechura. Pantalones de tonalidad oscura, una camisa inmaculada de lino con las mangas remangadas hasta los codos, un chaleco de lana gris y un sombrero de ala ancha que le confería un aire de misterio. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Su rostro, de piel bronceada por la exposición constante al sol, exhibía una expresión grave y lejana, mientras sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la acumulación de años de dolor reprimido. Su reputación en Villa del Silencio era incuestionable, pero marcada de forma indeleble por la lamentable pérdida de su cónyuge y su vástago. Tomás observó a Mariana desde la distancia, experimentando una profunda conmoción, un quiebre interno que le oprimió el pecho. Aquella joven no era simplemente una mercancía transable. Podía percibir la profundidad de su sufrimiento en su postura encorvada, en la desesperación con la que evitaba cruzar miradas con aquellos que la examinaban con la misma frialdad con la que se valora a un animal de feria. Sin detenerse demasiado a cavilar sobre las implicaciones de su acto, alzó la voz, firme y resonante. 50 pesos. Un silencio denso y expectante descendió sobre la plaza, acallando de golpe los cuchicheos y las risas contenidas. Nadie se atrevió a contradecir o a superar aquella oferta, que parecía tan extravagante como imprevista para el común de los presentes. Don Evaristo, el padre abusivo de Mariana, esbozó una sonrisa cínica al constatar que había obtenido una suma muy superior a sus expectativas iniciales. Sin titubear, cerró el trato con una celeridad humillante. Vendida al señor Tomás Rentería por 50 pesos, proclamó con un tono de voz que resonó como una sentencia. Mariana sintió que su corazón se desbocaba en su pecho, mientras sus extremidades inferiores parecían incapaces de sostenerla por más tiempo. Su propio progenitor ni siquiera se dignó a concederle una última mirada antes de alejarse, satisfecho con el metálico en su poder. La congregación comenzó a dispersarse paulatinamente, dejando a Mariana y a Tomás en una proximidad incómoda, envueltos en una atmósfera cargada de incertidumbre y de promesas tácitas. Tomás se acercó a ella con pasos pausados y un respeto que intentaba atenuar la crudeza de aquel momento. No obstante, Mariana retrocedió por un instinto primario de autoprotección, experimentando un leve estremecimiento en su frágil figura. Él se detuvo en seco al percibir su reacción evasiva. Por primera vez desde que había llegado a ese lugar, Mariana alzó tímidamente la vista hacia Tomás. En sus ojos, de un tono marrón profundo y plagados de un temor ancestral, Tomás discernió una compleja amalgama de angustia, desconfianza y una silenciosa plegaria de clemencia. Él desvió la mirada con un gesto de respeto, brindándole así un preciado instante para recobrar la compostura y reunir sus pensamientos. No experimente temor alguno, señorita, le susurró Tomás con una voz grave y serena, casi un murmullo protector. Bajo el techo de mi morada, usted no sufrirá menoscabo alguno. En Grietas EL Corazón creemos en la sanación. Aquellas palabras amables, aunque concisas, resonaron en el espíritu de Mariana como una promesa demasiado hermosa para ser creíble. La joven apenas logró asentir con un sutil movimiento de cabeza, incapaz aún de depositar su plena confianza en aquel desconocido que se alzaba frente a ella
con un aura de misterio. Con una extremada delicadeza, Tomás le indicó que lo siguiera hasta su carruaje, estacionado cerca del margen de la plaza. Mariana avanzó en un silencio expectante, percibiendo las miradas inquisitivas y los susurros velados de la gente del pueblo que los seguían de cerca. Pero, curiosamente, esta vez aquellas miradas y cuchicheos no la hirieron como en ocasiones anteriores. Algo inusual comenzaba a surgir entre ellos. Una tensión apenas contenida, una corriente sutil de emociones no expresadas que se manifestaba únicamente en la proximidad cautelosa de sus cuerpos y en los silencios preñados de significados aún indescifrables para ambos. Mientras Tomás le prestaba su ayuda para subir al carruaje, sus manos se rozaron apenas, un contacto efímero que desató en Mariana una descarga emocional. Un breve temblor que le recordó cuán privada había estado siempre de cualquier manifestación de gentileza o afecto. Ella retiró rápidamente su mano, sintiendo cómo un rubor intenso invadía sus mejillas. Tomás fingió no notar su reacción, manteniendo en su rostro una expresión de respetuosa distancia. El trayecto hacia la hacienda La Esperanza transcurrió en un mutismo profundo y cargado de una incertidumbre palpable. Mariana contemplaba el paisaje agreste que desfilaba lentamente ante sus ojos, interrogándose con angustia sobre qué le depararía el destino en aquel lugar, al lado de aquel hombre tan reservado y enigmático. Tomás, por su parte, no cesaba de cuestionarse si había incurrido en un error al conducir a aquella muchacha frágil y vulnerable a su hogar solitario, preguntándose en su fuero interno si le sería posible siquiera mitigar en algo la profunda aflicción que parecía consumirla. Al fin, cuando divisaron en la lejanía la austera silueta del rancho, Mariana sintió un nudo opresivo en su garganta, una premonición que la asaltó con fuerza. Sabía con certeza que su vida había experimentado un giro radical e irreversible en ese preciso instante, pero jamás imaginó que aquella metamorfosis sería mucho más profunda y trascendente de lo que jamás habría podido anticipar. El crepúsculo teñía de tonalidades cobrizas los campos secos y sedientos cuando la carreta atravesó el portón de hierro forjado, que anunciaba con letras desdibujadas por el inexorable paso de los años el nombre de la propiedad, La Esperanza. Más que un lugar para habitar, el rancho parecía un vestigio de lo que alguna vez fue, un eco de memorias lejanas. Los árboles de gran altura que delineaban el camino permanecían inmóviles, como custodios silentes de un pretérito que se resistía a desvanecerse en el olvido, y el aire portaba consigo un aroma a polvo milenario, a madera envejecida, a una soledad profunda y arraigada. Mariana observó cada detalle en completo mutismo, su espalda erguida en una postura de contención y sus manos temblorosas, apretadas con fuerza contra su regazo, revelando la ansiedad que la carcomía por dentro. La casa principal se erguía imponente al fondo de la propiedad, una edificación de planta extensa, con techos de teja oscura y ventanas de marcos gruesos que parecían custodiar secretos. Un pórtico cubierto por mustias glicinas pendía como mechones de cabello olvidados, confiriéndole al conjunto un aire de melancolía. Cada elemento en aquel paraje hablaba de algo que en un tiempo remoto fue cálido y pleno de vida, pero que ahora solo sobrevivía entre sombras, como un espectro de su antigua gloria. Tomás detuvo el carruaje junto al corral desierto, descendió con pausada determinación, sujetó las riendas con firmeza y rodeó el vehículo para ofrecerle su ayuda a Mariana. Ella no se movió de inmediato, como si sus piernas no le obedecieran, sintiendo que el largo y tortuoso trayecto hasta allí le había extenuado hasta la última chispa de fuerza vital. Cuando él le extendió la mano, ella la observó con un rictus de recelo y solo tras unos segundos de vacilación, posó con delicadeza sus dedos en la palma ajena. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. El contacto fue breve, seco, casi imperceptible,
pero para ambos, ese simple roce significó algo mucho más profundo de lo que estaban dispuestos a reconocer o admitir en ese instante. Una vez en el interior de la casa, el silencio se tornó aún más denso y palpable. El ambiente era sobrio, pulcro, pero impregnado de un vacío que se sentía en el alma. En las paredes de adobe, de un blanco deslucido, colgaban antiguos retratos enmarcados. Un hombre de semblante rígido, una mujer de mirada suave y un niño de cabellos claros y rizados. Mariana los observó de reojo mientras Tomás depositaba su sombrero sobre el respaldo de una silla de madera tallada. No preguntó quiénes eran. No era necesario. El sufrimiento ajeno, cuando es hondo y genuino, se reconoce sin la mediación de palabras, se percibe en la atmósfera. «Puede utilizar la habitación del ala este», le indicó finalmente, señalando con un leve movimiento de cabeza un pasillo angosto, débilmente iluminado por el tenue resplandor de una lámpara de aceite. Ella asintió, sin emitir sonido alguno, y tomó la cesta que contenía sus pocas y humildes pertenencias. Caminó con lentitud, casi arrastrando los pies, sus pasos amortiguados por las losas de barro cocido que conformaban el suelo. El aposento era modesto en sus dimensiones, pero poseía una dignidad intrínseca. Una cama sencilla, cubierta por una colcha elaborada con retazos de tela, una silla de madera finamente tallada y un armario con una sola puerta entreabierta. Una ventana desprovista de cortinas permitía el ingreso de la pálida luz lunar, filtrándose como un espectro. Aquella noche, Mariana no logró conciliar el sueño. Escuchaba cada crujido de la madera, cada leve paso del dueño de casa, cada sonido que el viento arrastraba desde los campos infinitos. Se sentó en el borde de la cama, abrazó sus piernas con fuerza y ocultó su rostro entre las rodillas. Su respiración era entrecortada, contenida, como si temiera perturbar la quietud misma. Solo al rayar el alba, vencida por el extenuante cansancio, sus ojos se cerraron, entregándose a un sueño reparador. El día subsiguiente transcurrió con una extraña y apenas perceptible armonía. Tomás apenas cruzó palabra con ella, manteniéndose distante. No era descortés en su trato, pero su actitud era seca, remota, como quien teme involucrarse emocionalmente más de lo debido. Mariana, por su parte, se mantuvo atareada, ocupándose con esmero de la limpieza de los vidrios empolvados del corredor, barriendo el polvo acumulado en los recovecos y poniendo orden en aquellos lugares donde reinaba la inmovilidad y el abandono. No buscaba aprobación ni reconocimiento, simplemente necesitaba hacer algo para evadir sus propios pensamientos, para no caer en la espiral de su angustia. La cocina, un espacio amplio con una estufa de hierro negro y alacenas de gran altura, era el lugar donde la joven se sentía menos vulnerable, más a salvo de sí misma. La rutina monótona le ofrecía un refugio, un escondite donde resguardar la herida abierta que aún palpitaba en lo más profundo de su ser. Pero incluso los refugios, a veces, pueden transformarse en trampas inesperadas. Esa tarde, mientras intentaba alcanzar una pieza de loza que se hallaba en el estante superior de una alacena, su mano tembló ligeramente. El plato se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un estruendo seco y contundente. El impacto de la loza contra el piso rompió la calma circundante como un disparo inesperado en la noche. Mariana se paralizó al instante. Su cuerpo entero temblaba de forma incontrolable, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas y su respiración se volvió errática y acelerada. Retrocedió hasta pegarse contra la pared, su rostro pálido y la mirada perdida, expectante al grito, al castigo inminente, al golpe que creía merecer. Pero nada de eso ocurrió. Tomás apareció en el umbral de la puerta. Su figura corpulenta llenó el espacio con esa presencia silenciosa que parecía envolverse en sombras. Dirigió su mirada al suelo, luego a Mariana, y en ese instante comprendió la situación, el terror que la embargaba.
La vio con los brazos cruzados sobre el pecho, los hombros tensos, como una criatura acorralada, esperando su destino. «Tenemos más platos», pronunció con una serenidad sorprendente, sin alzar la voz ni un ápice. Ella lo miró con incredulidad palpable. La calma con la que había proferido esas palabras era tan ajena a su experiencia de vida que le pareció irreal, casi un espejismo. Él se agachó con parsimonia, recogió los fragmentos de loza con sumo cuidado, sin proferir reproche alguno, sin emitir un solo juicio. Luego, en un gesto simple pero cargado de un profundo significado, tomó el recogedor de madera y se lo extendió. Sus dedos no se rozaron, pero el gesto era una clara invitación, un acto de confianza que la sorprendió. Ella lo aceptó con manos aún temblorosas, y por un instante efímero, apenas un suspiro, sus ojos se encontraron. Los de Mariana eran oscuros, profundos, colmados de un pavor que no terminaba de desvanecerse. Los de Tomás eran firmes, serenos, pero en el fondo de su mirada titilaba algo, una chispa de comprensión silenciosa, de empatía tácita. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. No conversaron más, no fue necesario. La invisible grieta que existía entre ambos se había estrechado, apenas un poco, lo suficiente para permitir que el aire entre ellos respirara de una manera distinta, más libre. Esa noche, Mariana cenó en soledad en la amplia cocina. Tomás, en cambio, optó por sentarse en el pórtico, como lo hacía desde hacía años, entregado a su melancolía. La joven, sin embargo, lo observó desde la ventana, su silueta inmóvil con un vaso de barro entre las manos, la mirada perdida en la inmensidad oscura del campo. Él no era consciente de que ella lo observaba, pero, incluso sin saberlo, le ofrecía su compañía en la distancia. Cuando el reloj de pared marcó las 9, Mariana salió con pasos inseguros. El aire de la noche era fresco y las estrellas colgaban sobre el firmamento como luciérnagas inmóviles. Un espectáculo que inspiraba una quietud reverente. Ella se sentó en el escalón más bajo del porche, sin acercarse demasiado a él, envuelta en un rebozo delgado que apenas le cubría los brazos. Tomás no se movió, tampoco articuló palabra alguna, pero no la ahuyentó. Transcurrieron varios minutos en ese mutismo compartido, un silencio diferente al de la noche anterior, un silencio que ya no hería, que no asfixiaba, un silencio que de algún modo inexplicable los unía en la quietud de la oscuridad. «Por favor», murmuró ella de repente, sin alzar la vista hacia él, «no permita que él me encuentre». Tomás giró levemente el rostro hacia ella, pero no preguntó a quién se refería, lo supo por el tono de su voz. «Mientras permanezca usted aquí», respondió con voz grave y contundente, «nadie osará tocarla». Mariana cerró los ojos y tragó saliva. Aquella promesa no era grandilocuente ni adornada. Era simple, casi brusca, pero provenía de un hombre que no profería más palabras de las estrictamente necesarias. Y eso, para ella, fue más que suficiente. Después de un rato, se levantó con suavidad, murmuró un buenas noches apenas audible y se retiró a su aposento. Tomás la siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró tras ella, dejando la habitación en penumbra. La noche prosiguió su curso imperturbable. El viento agitaba las ramas de los árboles, como si susurrara secretos ancestrales y olvidados. En el interior de la casa, la madera crujía con sonidos apenas audibles, las lámparas parpadeaban con una luz tenue y danzarina. Y en algún rincón profundo de aquel rancho, que se creía condenado al olvido y a la desolación, la esperanza volvió a respirar, una chispa que se encendía tímidamente en la oscuridad. Las campanas de la iglesia repicaban con una lentitud solemne esa mañana, como si el propio pueblo despertara arrastrando consigo un peso invisible, una carga de presagios. Villa del Silencio no era un lugar donde la prisa dictara el ritmo de la vida, ni tampoco un sitio donde los secretos pudieran ser celosamente guardados. Todo lo que se decía o lo que se silenciaba
se propagaba con la celeridad del polvo en el viento. Se colaba por las rendijas de las puertas, se arrastraba bajo los aleros de los tejados hasta posarse sobre las lenguas ávidas de quienes no podían resistirse al intrincado arte del chismorreo y la murmuración. Y desde hacía 2 días, el único tema de conversación era la extraña muchacha que había sido vendida y llevada al rancho. Dicen que la adquirió con metálico en mano, cuchicheaba a la esposa del panadero mientras canjeaba un pan por un puñado de monedas de cobre, 50 pesos, como si se tratara de una yegua de cría. La condujo directamente a su morada. Ni siquiera se acercaron al sacerdote primero, replicó otra mujer, dejando caer las palabras con un pesar fingido, aunque su mirada destellaba con una morbosa curiosidad apenas contenida. Y la madre no hizo absolutamente nada. A la madre no se la ha visto desde hace días, ni siquiera el día de la subasta. ¡Qué desvergüenza tan grande! No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Y así, las voces tejían una red invisible, un entramado de habladurías que oprimía el corazón de Mariana, sin que ella lo supiera por completo, aunque lo presentía. Porque existen silencios que infligen más dolor que las propias palabras, y ella sentía cómo esa nube espesa crecía, envolviendo su nombre en un aura de escándalo y juicio. En el rancho, mientras tanto, los días transcurrían con una lentitud casi sacra, como si el tiempo se hubiera detenido en un remanso de paz. Mariana se había habituado a levantarse con el alba, mucho antes de que Tomás abandonara la estancia principal. Se envolvía en su rebozo y salía al corral a supervisar los comederos, a ofrecer agua a las gallinas, a barrer las hojas secas del patio interior. Lo hacía en completo mutismo, con una delicadeza que parecía casi una oración silenciosa. No buscaba ser notada, pero tampoco se escondía. Trabajaba con la disciplina de quien había aprendido desde muy joven que la quietud y la laboriosidad eran una forma de defensa, un escudo contra la adversidad. Tomás la observaba desde la lejanía. Nunca interfería en sus labores, pero tampoco era indiferente a su presencia. Notaba la forma en que ella se inclinaba para tomar un balde, cómo recogía el cabello que se le escapaba del moño, cómo se detenía un instante al pasar junto al árbol donde colgaba un viejo columpio, mudo testigo de un pasado ajeno. A veces creía oírla murmurar algo al viento, palabras incomprensibles, pero no se atrevía a indagar. Una tarde, mientras se afanaba en limpiar la alacena del pasillo, Mariana descubrió una caja de madera olvidada en lo alto de un estante polvoriento. Al abrirla con curiosidad, encontró fotografías antiguas. Eran imágenes en sepia, algo descoloridas por el paso del tiempo, pero conservaban una calidez que le erizó la piel al contacto. En la primera, una mujer de semblante sereno y ojos claros sostenía a un niño pequeño sobre su regazo. Ambos reían con una alegría desbordante, y la luz del campo, filtrándose desde atrás, les otorgaba un resplandor casi celestial. En otra fotografía, el mismo niño, de no más de 5 años, aparecía montado sobre un caballo diminuto, con las manos alzadas en un gesto de triunfo y una sonrisa amplia que iluminaba su rostro. La última instantánea era distinta. El hombre que la sostenía en la imagen era Tomás, más joven, más esbelto, con el rostro encendido por una felicidad que Mariana no reconocía en el hombre que tenía delante. Sus brazos rodeaban a su esposa y a su hijo, y sus ojos estaban llenos de una vitalidad y una alegría desbordantes. Sintió una punzada de dolor en el pecho, una empatía inusual. Aquel hombre distante y taciturno había sido feliz, había amado profundamente, había tenido una familia completa. Mariana cerró la caja con sumo cuidado, sus dedos aún temblorosos por la emoción. Aquel dolor no le pertenecía, pero lo sintió como si fuera propio. Esa noche, al cruzarse con Tomás en el pasillo, le devolvió la caja sin pronunciar palabra alguna. Él la tomó, y sus miradas se cruzaron por un efímero segundo,
un instante cargado de significado. No se dijeron nada, no lo necesitaban. En los ojos de Mariana, él percibió respeto y compasión. En los de Tomás, ella creyó discernir una grieta, una fisura en su coraza. Aquel silencio compartido fue más íntimo que cualquier conversación que hubieran sostenido hasta ese momento. Pero no todos los silencios eran propicios o benévolos. Aquella misma semana, en la cantina del pueblo, apareció un individuo al que nadie había visto antes, aunque su presencia no tardó en hacerse sentir de forma amenazante. Era un hombre de elevada estatura, hombros anchos, rostro ancho y mal afeitado, y un sombrero ladeado que le cubría parte de la frente, dándole un aire sombrío. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Su nombre era Ramón Sotomayor. Lo pronunció con voz áspera, con un marcado acento del norte y una mirada de quien está habituado a tomar lo que le place, sin pedir permiso. «Estoy buscando a una muchacha», dijo mientras apuraba un trago de mezcal con avidez. Morena, delgada, de 19 años, se llama Mariana. Nadie respondió al principio. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Estaba con un tal Evaristo Alcázar. Me debe algo, y su hija, bueno, digamos que me corresponde. Un murmullo de incomodidad recorrió el lugar, pero ninguno de los hombres allí presentes quiso inmiscuirse o entrar en conflicto con el forastero. El cantinero desvió la mirada, con evidente temor. Algunos parroquianos salieron del establecimiento sin terminar sus bebidas, buscando evadir la situación. Sotomayor sonrió, satisfecho con la reacción general, dejó una moneda sobre la barra y salió, caminando con paso firme y seguro. Afuera, el cielo comenzaba a tornarse de un gris plomizo, un presagio inequívoco de lluvia inminente o, peor aún, de desgracia. Mientras tanto, Mariana se encontraba en la cocina, removiendo con lentitud una olla de frijoles que hervía suavemente. El vapor empañaba los cristales de las ventanas y el aroma cálido de la cocción comenzaba a impregnar toda la casa. Era una tarde apacible, pero su pecho se sentía oprimido, como si presintiera algo funesto. Se llevó la mano al cuello, rozando la piel donde meses atrás había reposado una cadena, perdida la misma noche en que cerró los ojos a la realidad de su vida. El recuerdo de esa noche llegó como un golpe demoledor. Su cuerpo atado, la soga áspera en sus muñecas, las palabras brutales de su padre, el sonido metálico de la hebilla del cinturón y en medio de todo, una figura en la sombra, fumando, observando sin intervenir, la silueta de Ramón. Un temblor incontrolable recorrió sus brazos. Apretó los labios con fuerza, resistiendo el impulso de llorar. El pasado no la soltaría tan fácilmente, y ella tampoco podría olvidarlo jamás. En el establo, Tomás se ocupaba de revisar la herradura de uno de los caballos. Sentía que algo no marchaba bien, una inquietud que no podía precisar. Mariana había estado más callada de lo habitual, y eso ya era decir mucho en una mujer de pocas palabras, pero era más que simple silencio. Era una especie de vacío, como si algo se hubiera apagado en la profundidad de sus ojos. Cuando la vio entrar al granero para dejar un cubo con trapos limpios, supo que debía decirle algo, pero las palabras no acudieron a su mente. Solo atinó a mirarla por un instante fugaz antes de que ella bajara la vista y saliera de nuevo, sumida en su mutismo. En la lejanía, el cielo rugió con un trueno que no venía solo, sino que presagiaba una tormenta inminente. Al día siguiente, en la pequeña tienda del pueblo, una anciana susurró al panadero que un hombre peligroso había estado haciendo preguntas, que hablaba de deudas impagas, de promesas quebrantadas, de muchachas que no le pertenecían a nadie, que había mencionado el apellido Alcázar con veneno en la lengua. Tomás no se enteró de esto todavía, pero el viento ya había comenzado a cambiar de dirección. Y en la sombra, los rumores no solo se escuchaban, se sentían, se arrastraban sigilosamente y tarde o temprano golpearían a su puerta con fuerza inusitada.
El firmamento de Villa del Silencio amaneció encapotado, cubierto por nubes pesadas que parecían arrastrar consigo un sombrío presagio. El viento soplaba con una fuerza inusual desde la madrugada, sacudiendo las ramas secas de los álamos, levantando polvo y desordenando el canto habitual de los gallos, alterando la rutina del amanecer. En el rancho La Esperanza, Tomás Rentería sintió el cambio en el aire como un golpe sordo en el pecho, una advertencia silenciosa. Era un hombre acostumbrado a interpretar las señales del campo y de la naturaleza, y aquella mañana, aunque su mente intentaba enfocarse en las tareas agrícolas, algo más profundo le tensaba el alma, le provocaba una inquietud latente. Mariana no había pronunciado palabra alguna durante el desayuno. Se limitó a colocar sobre la mesa un pan de maíz caliente y un poco de miel en un cuenco de barro. Sus ojos bajos y opacos evitaban cualquier cruce de miradas, sumida en una introspección. Tenía las manos frías y cada uno de sus gestos era medido, como si se moviera sobre un terreno inestable que estaba a punto de colapsar bajo sus pies. Tomás notó la tensión en sus hombros, el temblor casi imperceptible de sus dedos cuando vertía el café, pero no dijo nada. No quería forzar una confesión, sabía que el dolor, cuando es profundo y arraigado, no obedece a interrogantes, sino que se revela a su propio ritmo. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Al caer la tarde, la tormenta finalmente dio claras señales de su inminente llegada. Relámpagos comenzaron a bordear el horizonte, iluminando el cielo de forma intermitente, y el trueno se oyó como un rugido sordo que estremeció hasta los cimientos mismos del rancho, anunciando su poder. Fue entonces cuando apareció el forastero. Ramón Sotomayor se presentó en la puerta del almacén del pueblo con una sonrisa torcida y un papel arrugado entre las manos, una muestra de su descaro. Vestía un abrigo de cuero oscuro y botas salpicadas de barro, un atuendo que le confería un aire de rudeza. Su sombrero, echado hacia atrás, dejaba ver una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda como una firma violenta, un testimonio de su pasado. «Busco al señor Rentería», dijo al tender el documento al dependiente, quien lo tomó con cautela, presintiendo problemas. Era una hoja arrugada, escrita a mano con caligrafía irregular y con la firma borrosa de Evaristo Alcázar al final, un contrato de cesión. En él se leía con una caligrafía inestable y tinta desvaída que Ramón Sotomayor poseía derechos sobre Mariana Alcázar como forma de pago por una deuda no saldada. «Es legal», aseveró Ramón con voz áspera y dominante. «Él me la entregó. Tengo testigos. La muchacha me pertenece». Aquella última palabra resonó en la tienda como una blasfemia, un eco de posesión inhumana. La noticia se propagó por el pueblo como fuego entre rastrojos secos, con una velocidad alarmante. En menos de una hora, el viento no solo traía la lluvia inminente, sino también el rumor de que alguien venía a reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Algunos hombres cerraron temprano sus negocios, apresurados en evitar conflictos. Las mujeres arrastraron a sus hijos hacia el interior de las casas, buscando refugio. Nadie quería verse envuelto en lo que podía terminar mal. Nadie estaba dispuesto a hablar o a intervenir, pero todos miraban con una mezcla de curiosidad y temor, esperando el desenlace. Mariana sintió el cambio en la atmósfera antes de que nadie se lo dijera de forma explícita. El ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado de una premonición funesta. Aquella misma tarde, al regresar del corral, vio a uno de los caballos agitarse sin motivo aparente, con una inquietud inusual. El cielo rugía a lo lejos, anunciando que algo se acercaba, algo ineludible. Esa noche, mientras la tormenta crecía como una bestia enfurecida sobre los cerros, Mariana tomó una decisión trascendental. Sabía que si Sotomayor la encontraba allí, Tomás se vería forzado a defenderla, y ella no quería ser la causa de que él se manchara las manos por alguien como ella, una mujer marcada por la desgracia.
Esperó a que la casa quedara en un silencio absoluto, que solo interrumpía el ulular del viento. Se cubrió con su rebozo oscuro, metió unas pocas pertenencias en una bolsa de tela y salió por la puerta trasera, sigilosamente. El viento le azotó el rostro con furia desatada, y la lluvia la alcanzó poco después, calando su ropa, enredando sus trenzas, mordiéndole los tobillos con un frío punzante, pero no se detuvo. Solo pensaba en alejarse, en proteger al único hombre que la había mirado sin deseo ni violencia, con genuina preocupación. El barro la hizo tropezar varias veces, dificultando su avance, pero ella siguió adelante, con los ojos fijos en el sendero que llevaba hacia la penumbra del bosque. Tomás descubrió su ausencia poco después de la medianoche. La lámpara de su cuarto seguía encendida, proyectando una luz solitaria, pero la cama estaba intacta, desocupada. El corazón se le encogió en un puño, un presagio sombrío lo invadió. Caminó por toda la casa, la llamó por su nombre varias veces, buscó sus pasos en el patio, y al ver la huella apenas visible en el lodo que se alejaba hacia la ladera, no dudó un instante. Tomó su abrigo, su sombrero, la lámpara de aceite y montó su caballo sin pronunciar palabra. La lluvia lo golpeaba como un castigo divino, implacable. El cielo se abría con relámpagos que iluminaban brevemente los árboles, las piedras, las sombras danzantes, en un espectáculo terrorífico. Gritó el nombre de Mariana varias veces, pero el viento se lo llevaba, burlón, como si se empeñara en ocultarla, en mantenerla fuera de su alcance. El monte era traicionero en esas condiciones climáticas. Las ramas mojadas, los charcos profundos que dificultaban el paso, la oscuridad casi absoluta que lo envolvía todo. Pero Tomás no se detuvo, su determinación era férrea. Llevaba el alma encendida de angustia, como si una parte de sí mismo se hubiese arrancado de su pecho y corriera por delante de él, herida y desamparada. No fue sino hasta pasada una hora de búsqueda que la divisó, acurrucada bajo una formación de rocas, con las rodillas recogidas contra el pecho y los brazos abrazándolas, como si intentara desaparecer en sí misma. Su vestido empapado se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, y el rebozo apenas le cubría los hombros, ofreciéndole una protección mínima. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Temblaba con violencia, los labios amoratados por el frío, el rostro oculto entre sus brazos, sumida en una desesperación profunda. Tomás descendió del caballo con celeridad y se arrodilló junto a ella. La luz de su lámpara parpadeaba tanto como la respiración agitada de ambos, reflejando la tensión del momento. Mariana susurró, tocando su hombro con una delicadeza infinita, un gesto cargado de ternura. «Soy yo, vine por usted». Ella no respondió, no se movió de su posición. Solo cuando él se quitó el abrigo y la envolvió con él, sintió un leve sollozo escaparse de su garganta, una liberación de su angustia contenida. «No quiero», murmuró sin levantar el rostro, «no quiero que lo lastimen por mí. No me importa lo que él diga. No me importa lo que firmó su padre». «Usted no es de nadie», sentenció Tomás con voz baja pero firme, su tono inquebrantable. Ella levantó el rostro lentamente, sus ojos anegados de lágrimas y lluvia lo buscaron entre las sombras, con una mezcla de súplica y gratitud. Y fue en esa mirada donde él comprendió el miedo profundo, la desesperación que la había impulsado a huir, a llegar hasta allí. No era solo escapar, era renunciar, era un acto de autoanulación. Mariana había creído, con la inocencia de quien ha sufrido tanto, que su vida no valía el riesgo de ser defendida por nadie. «No merezco esto», dijo con un hilo de voz, casi un murmullo que se perdía en el viento. «Claro que sí lo merece», respondió él sin dudarlo, con una convicción que la sorprendió. «Merece el derecho de decidir si quiere quedarse a mi lado, y yo la quiero a mi lado». El silencio los envolvió como un manto cálido en medio de la lluvia incesante, un refugio en la inclemencia. Él la ayudó a incorporarse con sumo cuidado. No la apresuró, no la juzgó por su miedo.
Caminó a su lado, paso a paso, sosteniéndola cuando sus fuerzas flaqueaban, cubriéndola con su cuerpo cuando el viento arremetía con más fuerza. Regresaron al rancho cerca del amanecer, con las primeras luces del día asomando. La tormenta comenzaba a ceder, aunque las nubes aún lloraban con desgano, derramando las últimas gotas. Mariana no hablaba, pero sus pasos eran más firmes, más seguros. Tomás no dijo nada más, no necesitaba hacerlo. Esa mañana, cuando ella entró a su habitación, encendió la lámpara con manos aún húmedas y observó la llama temblar en la penumbra, una pequeña luz en la oscuridad. Se sentó en la cama sin quitarse el abrigo que él le había dejado. Todavía olía a él, a humo, a tierra, a madera, a protección, a un refugio inesperado. Y por primera vez desde que había llegado a esa casa, se sintió a salvo, verdaderamente segura. En algún rincón del rancho, la lluvia golpeaba con lentitud los tejados, con una cadencia melancólica. Y en la habitación silenciosa, una joven cerraba los ojos, no para dormir, sino para sostenerse viva, para asimilar la certeza de que había sido vista, de que alguien había ido por ella sin exigir nada a cambio. Y esa certeza, por mínima que fuese, era un refugio inexpugnable que ni el pasado más sombrío ni la tormenta más furiosa podían arrebatarle. El sol volvió a asomarse tímidamente sobre Villa del Silencio después de la tormenta, pero sus rayos aún no lograban borrar del todo la humedad persistente en los caminos ni el estremecimiento que había quedado impregnado en el alma de quienes la habían enfrentado en soledad. En el rancho La Esperanza, la tierra olía a barro fresco, a maleza revivida, a un renacer forzado por la fuerza del agua, un ciclo de purificación. Sin embargo, dentro de la casa, el aire era otro, uno más denso, más contenido, cargado de una cercanía recién descubierta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, a nombrar. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Mariana despertó entrada la mañana, con el cuerpo dolorido por el frío de la noche anterior y los párpados pesados por el llanto, el rastro de la angustia. Estaba arropada con una manta más gruesa de la que recordaba tener, y junto a la puerta, cuidadosamente doblado sobre una silla, reposaba el abrigo de Tomás. El corazón le dio un vuelco silencioso, una emoción que la embargó. No necesitaba que nadie le explicara quién lo había colocado ahí. La evidencia era clara. Se sentó lentamente, con la vista fija en la ventana abierta, por donde se filtraba la luz tenue del día. Afuera, los árboles goteaban lentamente sobre el suelo mojado y una brisa suave agitaba las cortinas con movimientos pausados, casi melancólicos, invitando a la reflexión. Mariana llevó la manta hasta su rostro y aspiró profundamente. Todavía quedaba en la tela un rastro leve del aroma de él, a leña, a campo, a hombre que sabe mantenerse en pie incluso cuando todo a su alrededor se desmorona, un aroma a fortaleza y resiliencia. En la cocina, Tomás removía con una cuchara de madera un caldo espeso que hervía con lentitud, emitiendo un sonido reconfortante. Su semblante era serio, como siempre, pero sus ojos no tenían la dureza de días anteriores, se percibía una suavidad en su mirada. Cuando Mariana apareció en el umbral, con los brazos envueltos en el rebozo y los pasos descalzos, él se giró apenas, sin sorpresa, como si esperara su presencia. «Preparé algo caliente», dijo sin mirarla de frente, manteniendo una distancia respetuosa. «No es gran cosa, pero le servirá para reponerse». Ella asintió en silencio y se sentó a la mesa. El sonido de la lluvia aún resonaba en su mente como un eco lejano, como una advertencia que no terminaba de desvanecerse. El plato humeante fue colocado frente a ella con una atención que rozaba la ternura, un gesto que la conmovió profundamente. Mariana murmuró un agradecimiento apenas audible y llevó la cuchara a los labios. No recordó el sabor exacto de lo que comía, pero sí la forma en que el calor le fue abriendo el pecho.
como si algo dentro de ella, que había estado congelado por años, comenzara a derretirse con cada sorbo. Un deshielo emocional. Tomás se sentó al otro lado de la mesa. No comía, solo la observaba de vez en cuando con esos ojos que hablaban más de lo que él mismo parecía dispuesto a aceptar, que comunicaban sin necesidad de palabras. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó de pronto, sin dureza en su voz, solo con curiosidad. Mariana bajó la mirada, sus dedos jugaban con el borde de la servilleta, inquietos. «Porque creí que si él venía, usted se vería obligado a defenderme, y ya ha perdido demasiado por culpa de otros», respondió con un hilo de voz. Él frunció ligeramente el ceño. «No soy un hombre al que se le impone el silencio», replicó con seriedad. «Si decido algo, es porque lo quiero, no por obligación. Grietas ENEL Corazón es un espacio donde la verdad prevalece». Ella asintió con lentitud, pero no respondió, procesando sus palabras. Un instante después, como si esas palabras hubiesen removido algo profundo en su interior, se atrevió a alzar la vista hacia él. «No fue solo la deuda. Ramón no era un extraño para mi padre», confesó, su voz cargada de dolor. «Era alguien que conocía desde antes, un hombre violento, siempre lo fue. Y aún así, mi padre». Su voz se quebró de nuevo, incapaz de completar la frase. «Mi padre creyó que lo que valía no era mi seguridad, sino lo que podía obtener a cambio de mí». Tomás la miró sin interrumpirla. Su silencio era una invitación a continuar. Mariana prosiguió su relato, aunque cada palabra parecía costarle un pedazo de su alma, una parte de su ser. «Las primeras veces mi madre me defendía. Se interponía, lo enfrentaba, hasta que él empezó a pegarle también a ella. Después dejó de hacerlo. Un día solo bajó la cabeza y yo supe que estaba sola en el mundo, completamente desamparada». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Tomás extendió la suya por encima de la mesa, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la intención de cobijarla, de ofrecerle consuelo. «Aquí no estás sola», dijo con voz firme y reconfortante. Mariana tragó saliva, una lágrima le recorrió la mejilla, pero no se la secó. Era una lágrima que merecía caer, una lágrima antigua, de esas que no brotan por un dolor reciente, sino por el que lleva demasiado tiempo callado, reprimido. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. El resto del día transcurrió con una extraña y tácita armonía. Mariana insistió en retomar sus tareas habituales, buscando en la labor un refugio. Lavó ropa junto al pozo, cepilló a los caballos con movimientos suaves y delicados y preparó pan con semillas que había guardado del mes anterior, llenando la casa con un aroma hogareño. Tomás la observaba a ratos, sin interferir en sus labores, respetando su espacio. Pero cada vez que sus caminos se cruzaban, había algo distinto en el aire, una tensión callada, como un hilo invisible que unía cada uno de sus movimientos, cada una de sus miradas furtivas y cargadas de significado. Cuando el sol comenzó a descender y la casa se llenó del color dorado del atardecer, Tomás salió al patio con una silla de mimbre bajo el brazo, buscando un lugar para sentarse. Mariana, sin decir palabra, lo siguió y se sentó a una distancia prudente de él, sobre el escalón de piedra del porche, respetando su espacio, pero ofreciendo su compañía silenciosa. El silencio entre ambos era cómodo, pero contenía una emoción densa, no dicha, un sentimiento latente que los unía. Fue entonces cuando Tomás rompió el mutismo. «No sé en qué momento empecé a esperar verla en la cocina cada mañana, o escuchar sus pasos cerca del corral», confesó con una voz cargada de una ternura inesperada. «Pero sucede. Y cuando ayer descubrí que no estaba», Mariana giró la cabeza para mirarlo. Él no la miraba directamente, mantenía la vista fija en el horizonte. «Sentí que el silencio era peor que cualquier tormenta», concluyó, su voz grave. Ella cerró los ojos, asimilando sus palabras.
Sus palabras eran simples, pero la forma en que las decía, con esa voz profunda, con esa pausa medida, le calaban más hondo que cualquier caricia o gesto de afecto. «Usted me encontró», murmuró Mariana, su voz apenas un susurro, «cuando yo ya no sabía cómo regresar». Él asintió, confirmando su afirmación. «Y lo volvería a hacer», agregó con determinación. Esa noche no hablaron más, pero cuando se despidieron en el pasillo, los ojos de ambos se sostuvieron por más de un instante, una conexión profunda. Mariana sintió que su pecho se comprimía y su respiración se volvió errática, no por miedo, sino por lo que nacía en silencio, por lo que crecía sin permiso en su corazón. Al día siguiente, los murmullos en el pueblo tomaron nueva fuerza, un eco de la tormenta que había pasado. Una mujer que pasaba por la iglesia vio a Mariana colgar ropa en el patio trasero del rancho. Otra, que entregaba leche en la tienda, comentó haberla visto junto a Tomás, ambos caminando por el sendero con pasos acompasados, sin tocarse, pero cerca, muy cerca. «¿Ya no se esconde?», preguntó con sorna la esposa del boticario, su voz cargada de juicio. «Dicen que duerme en su casa como si fuera la esposa», respondió otra con un suspiro, más de envidia que de escándalo. Los rumores llegaron al sacerdote, llegaron al alcalde, y como era de esperarse, llegaron al oído de Ramón, quien no necesitaba más provocación para ensuciar lo que aún no comprendía, pero ya le disgustaba. Pero en la esperanza, el clima no era de miedo, era de cuidado, de silencios compartidos, de respeto contenido, de emociones que comenzaban a asomar como brotes tiernos después del invierno, tímidamente. Y aunque la cicatriz en el rostro de Mariana seguía allí, como una línea pálida que el tiempo no había borrado, algo en su mirada empezaba a cambiar. No era confianza aún, pero era el primer paso hacia algo que ella jamás se había permitido imaginar. La posibilidad de sanar, la posibilidad, aún lejana, de pertenecer a un lugar, a una persona. Los días después de la tormenta se vistieron con una calma engañosa, un velo que ocultaba la tensión subyacente. El cielo despejado y sereno no reflejaba el temblor sutil que se deslizaba entre los callejones de Villa del Silencio. Aunque nadie hablaba abiertamente, todos sabían que Ramón Sotomayor no se había marchado, su sombra persistía en el ambiente. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Su presencia acechaba en los murmullos de las mujeres a la salida de misa, en las miradas nerviosas de los comerciantes cuando algún forastero cruzaba la plaza, en la rigidez del alcalde al discutir el asunto con el comisario. No había vuelto a presentarse en la tienda ni en la cantina, pero su presencia se sentía como una amenaza latente. Algunos decían que había sido visto cerca del río, otros juraban haberlo observado conversando con vaqueros de paso. Nadie lo confirmaba, nadie lo desmentía. El miedo, como siempre, encontraba la forma de silenciar las lenguas y coartar la libertad. En el rancho La Esperanza, la cotidianidad intentaba abrirse paso entre esas sombras ominosas. Mariana despertaba con el primer canto del gallo, lavaba su rostro con agua fría del pozo, se cubría con su rebozo de algodón gastado y salía al patio con los cabellos aún húmedos, trenzados con esmero, lista para su jornada. Tomás, por su parte, había retomado su rutina de siempre: revisar los cercos, cuidar a los animales, observar el cielo como quien interpreta el ánimo del campo, buscando señales. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Esa mañana, Mariana se acercó a él con una pala vieja entre las manos, su rostro iluminado. Sus mejillas estaban encendidas por el sol y una chispa nueva le brillaba en los ojos, una muestra de su resiliencia. «He estado pensando», dijo con cautela, su voz suave. «Hay tierra buena detrás del granero. Podríamos intentar un jardín, no uno de flores solamente, también hierbas para cocinar, para curar». Tomás levantó la mirada desde donde arreglaba una cerca. La observó por un momento,
como si aquella idea lo sorprendiera más de lo que estaba dispuesto a admitir, un atisbo de asombro. «Hace años que nadie siembra nada en ese rincón», respondió, su voz grave. «Quizá por eso necesita volver a respirar», dijo ella con una leve sonrisa, una afirmación llena de significado. Él asintió, no respondió con palabras, pero tomó otra pala y la apoyó contra su hombro, un gesto de aprobación tácita. Caminaron juntos hasta la parte trasera del rancho, donde el pasto seco crecía enmarañado y el sol caía sin piedad, quemando la tierra. Comenzaron a limpiar el terreno en silencio, uno al lado del otro, en una labor compartida. Mariana, con los brazos firmes, apartaba raíces con determinación, mostrando su fuerza interior. Tomás observaba de reojo cómo su vestido claro se manchaba de tierra, cómo una hebra suelta de cabello se deslizaba sobre su mejilla y ella no la apartaba, absorta en su tarea. Había en su modo de trabajar una especie de entrega, como si sembrar aquella tierra fuera un acto de fe, de esperanza en un futuro mejor. Cada golpe de la pala, cada puñado de maleza arrancado, parecía acercarlos sin necesidad de hablar de sentimientos, sin hacer promesas, solo compartiendo el esfuerzo, el sudor, la esperanza latente. Y en medio de todo eso, una tensión sutil se instaló entre ellos, hecha de gestos no dichos, de miradas prolongadas que ninguno se atrevía a sostener demasiado tiempo, por temor a lo que revelaran. Esa tarde, Tomás encontró entre los cajones del desván una caja con semillas antiguas que su esposa había guardado celosamente. Al sostenerla entre las manos, una oleada de recuerdos lo golpeó con fuerza, una avalancha de nostalgia. La risa suave de su mujer, el cabello color miel cayendo sobre sus hombros, el sonido de su voz cuando hablaba del jardín que soñaba tener, un jardín que nunca pudo ser. Cerró los ojos un instante, sumido en la melancolía, y luego bajó la cabeza. El pasado aún dolía, pero ya no lo paralizaba. Había encontrado una forma de seguir adelante. Cuando entregó la caja a Mariana, ella no preguntó, solo la recibió con sumo cuidado, como quien recibe algo sagrado, algo de gran valor. Dentro había bolsas de tela con nombres bordados a mano: manzanilla, albahaca, romero, caléndula, hierbas con propiedades curativas. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. No pensé que aún conservara esto, murmuró Tomás, con un atisbo de sorpresa. Tal vez era porque aún esperaba tener a quien entregarlo, respondió ella con suavidad, con una sabiduría innata. El silencio que siguió no fue incómodo. Era denso, profundo, como si ambos comprendieran que acababan de cruzar un umbral emocional que no tenía regreso, una puerta hacia lo desconocido. Pero no todo en la esperanza era esperanza pura, sin fisuras. 2 días después, una mula del rancho amaneció herida. Una cortadura limpia, hecha con cuchilla, le cruzaba la pata delantera, un acto de maldad deliberada. Tomás no dijo nada a Mariana, pero el ceño fruncido en su rostro lo delataba, la preocupación era evidente. Esa misma noche, el cerco del corral apareció abierto, una clara señal de intrusión. Una de las ovejas había desaparecido sin dejar rastro. Mariana comenzó a notar señales pequeñas pero inquietantes. Pasos en la hierba al amanecer, marcas frescas en la tierra cerca del aljibe, la sensación constante de ser observada mientras tendía la ropa al sol, una opresión que la acechaba. No dijo nada, temía confirmar con palabras lo que su instinto ya le gritaba con fuerza, una premonición de peligro. Tomás, en cambio, reforzó los cercos, colocó una lámpara de aceite en cada entrada y comenzó a dormir con el rifle cerca de la puerta, preparado para cualquier eventualidad. El enemigo no había entrado de forma directa, pero rondaba, acechando en las sombras. No necesitaba hablar para causar daño, le bastaba con amenazar desde la penumbra. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a dorarse y Mariana recogía las herramientas del jardín, el joven Efraín, hijo del carretonero, llegó con un sobre entre las manos, un mensajero inesperado.
Esto se lo dieron a mi madre en la tienda. Un viajero de paso la dejó, dijo entregándoselo a Mariana. El papel estaba amarillento, la letra era fina pero temblorosa, una caligrafía que delataba la fragilidad. Mariana sintió que el mundo se detenía cuando leyó el remitente, Doña Carmen Alcázar. Se sentó bajo el árbol de guayabo con las piernas temblorosas, la carta en sus manos como un peso. Tomás, que regresaba del campo, la vio desde la distancia y supo que algo había sucedido. Una premonición lo invadió. Se acercó sin hablar, sin imponerse, y se sentó frente a ella, dándole espacio para su dolor. «Es de mi madre», susurró Mariana sin alzar la vista, su voz quebrada. «Dice que está enferma, que se encuentra en un asilo en Zacatecas, que escuchó rumores, que supo que yo estaba viva, que alguien de paso habló de mí y quiso escribir». Tomás bajó la mirada, comprendía el peso de esas palabras, de ese pasado que ella había intentado enterrar y que ahora resurgía con forma de tinta, una verdad que la confrontaba. «¿Va a responderle?», preguntó, su voz suave. «No lo sé», dijo Mariana con voz quebrada, con la incertidumbre en sus palabras. «Parte de mí quiere saber si de verdad lo lamenta, si alguna vez quiso protegerme y no pudo, o si simplemente fue más fácil mirar hacia otro lado». Tomás no la interrumpió, solo asintió levemente, con comprensión. «Sea lo que decida», dijo él, con firmeza, «no tiene que hacerlo sola». Mariana levantó la mirada hacia él. En los ojos de Tomás no había juicio, solo una inquebrantable firmeza y apoyo. Y eso, en medio del remolino de emociones que la carta había despertado, fue el ancla que la sostuvo, la fuerza que le impidió derrumbarse. Esa noche, mientras el viento se colaba por las rendijas, susurrando secretos, Mariana colocó la carta dentro del libro de recetas que había encontrado semanas antes en la cocina, un escondite temporal. No estaba lista para responder, no aún, pero el simple hecho de haberla leído, de haber llorado sobre sus palabras, era ya un paso significativo, un avance en su proceso de sanación. Afuera, el jardín recién sembrado descansaba bajo la luz de la luna, en una quietud apacible. Y aunque nadie lo sabía aún, las primeras semillas comenzaban a romper la tierra en silencio, al igual que ella, brotando de la adversidad. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. El sol se alzaba tímidamente sobre los cerros de Villa del Silencio, bañando el paisaje con una luz tenue y esperanzadora. Y aunque el canto de los gallos anunciaba un día como cualquier otro, el corazón de Mariana Alcázar latía con una inquietud distinta, una mezcla de aprensión y determinación. Había pasado 3 noches sin conciliar el sueño por completo, girando entre las sábanas, sosteniendo con manos temblorosas la carta que había llegado desde Zacatecas. La letra vacilante de su madre, las palabras envueltas en un dolor antiguo y persistente, la habían desnudado por dentro, como si la lluvia torrencial hubiese borrado de golpe las costras que había tardado años en formar para protegerse. Esa mañana, después de fregar los últimos platos del desayuno con lentitud, Mariana se secó las manos con parsimonia, colgó el paño junto al horno y se volvió hacia Tomás, que tallaba con paciencia la madera de un poste en el porche, absorto en su labor. Lo observó unos segundos. El perfil de él, la rigidez en su mandíbula, la forma en que sus manos fuertes se movían con una inesperada delicadeza sobre la veta del cedro. Era el momento oportuno. No había certeza de que estuviera completamente lista, pero sí de que no quería seguir cargando aquel silencio que la oprimía. «Quiero ir a verla», dijo finalmente con voz baja pero firme, una decisión irrevocable. Tomás levantó la cabeza, la gubia quedó suspendida en el aire, sus ojos fijos en ella. «¿A su madre?», preguntó, la sorpresa en su voz. Mariana asintió, con una determinación visible. Los ojos de él se ensombrecieron, no por oposición, sino por el eco de una profunda preocupación que lo embargaba. «¿Estás segura?», inquirió, su voz cargada de cautela.
No, respondió con sinceridad, con la honestidad que había aprendido a cultivar a su lado. Pero si no la escucho ahora, tal vez nunca lo haga. Y aunque no se lo merezca, yo necesito saber si alguna vez intentó salvarme. No por ella, por mí. El silencio que siguió no fue de rechazo. Tomás dejó la herramienta sobre la mesa y se incorporó. Caminó unos pasos por el corredor, como quien busca ordenar sus pensamientos antes de pronunciarlos en voz alta. No confío en esa mujer, dijo con suavidad, sin dureza ni juicio. No confío en quien entrega a su hija al miedo y luego intenta redimirse con palabras tardías. Pero tampoco voy a impedirle que busque su paz interior. Mariana sintió que el nudo en su garganta se deshacía poco a poco. Una liberación. El gesto de él, su manera de expresar lo que pensaba sin levantar un muro entre ellos, la conmovió más de lo que había previsto, más de lo que jamás hubiera imaginado. Se acercó un paso y bajó la mirada, sus ojos fijos en el suelo. No le pido permiso, murmuró, su voz casi inaudible. Solo quería que lo supiera y que si no regreso pronto, no piense que me he ido por voluntad propia. Tomás la miró fijamente, de frente. Sus ojos oscuros y profundos no contenían reproche, solo un peso antiguo, ese que cargan los hombres que han perdido demasiado y han aprendido a valorar lo que queda. Si no regresa pronto, iré por usted, dijo con gravedad, una promesa inquebrantable. Ella sonrió apenas, con la suavidad de quien sabe que esas palabras eran una promesa real, no vacía. Partió al día siguiente al amanecer. Un carretonero del pueblo, hombre de confianza que realizaba viajes hasta la capital del estado, accedió a llevarla por una pequeña suma de dinero. Mariana subió al carro con una bolsa de tela que contenía una muda de ropa sencilla, la carta doblada junto a su pecho como un amuleto, y una flor seca entre las páginas del libro de recetas, un recuerdo de su floreciente jardín. El camino sería largo, tortuoso, entre cerros escarpados y senderos de tierra dura, pero su viaje más importante era interior, una travesía hacia la verdad. Las horas pasaron entre los sacudones del camino y los pensamientos que no se dejaban ordenar, una vorágine en su mente. Mariana observaba el paisaje árido con la frente apoyada contra la madera del carro, dejando que el aire frío le cortara la piel, una sensación que la anclaba al presente. Cada tanto, imágenes de su infancia emergían sin aviso, como fantasmas del pasado. Su madre lavando ropa junto al río, cantando bajito una canción que ya no recordaba. Su padre lanzando un vaso contra la pared, su voz como un trueno que la aterrorizaba. La primera vez que se escondió debajo de la cama para no oír los gritos, buscando refugio. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Había cosas que no se olvidaban, aunque se intentara con todas las fuerzas del alma. Llegaron a Zacatecas 2 días después, justo cuando el sol comenzaba a declinar tras las majestuosas torres de las iglesias coloniales, bañando la ciudad en tonos dorados. El asilo donde estaba su madre quedaba en la ladera de una colina, rodeado de jardines mustios y árboles torcidos por el viento, un lugar que inspiraba melancolía. Una monja de voz suave la recibió con amabilidad. Le pidió que esperara unos minutos en una sala con olor a linimento y madera húmeda, un ambiente cargado. Mariana se sentó en un banco duro, con las manos entrelazadas, conteniendo una ansiedad que le carcomía las costillas, una espera interminable. Cuando escuchó pasos, se puso de pie de inmediato, el corazón le latía con fuerza. La figura que apareció por la puerta era más pequeña de lo que recordaba. Doña Carmen Alcázar, otrora imponente, ahora parecía un mero eco de sí misma, consumida por el tiempo y la enfermedad. Sus cabellos, antes oscuros y firmes, eran ahora hebras grises recogidas en un moño desordenado, signo de su decadencia. Sus ojos, profundos y antiguos, se alzaron con cautela. Mariana susurró, como si no creyera que fuera real, que su hija estuviera allí frente a ella.
Mariana no respondió al principio, solo la observó, estudiando su figura. Su cuerpo quería retroceder, huir, pero sus pies permanecieron firmes, anclados al suelo. Carmen dio un paso, luego otro, y estiró una mano temblorosa, un gesto de arrepentimiento. «Gracias por venir. No pensé que lo harías», dijo con voz quebrada. «Yo tampoco», respondió Mariana, sin dulzura ni rencor, solo con una verdad desnuda. Ambas se miraron por un largo instante. El tiempo pareció detenerse, hasta que Carmen bajó los ojos, incapaz de sostener el peso de la culpa que la agobiaba. «No me atrevo a pedir perdón», murmuró, sus palabras cargadas de remordimiento. «No hay palabras que puedan borrar lo que permití, pero quiero que sepa que no fue cobardía, fue miedo y fue amor, de ese que no supo hacerse fuerte». Mariana se acercó un paso, su voz fue apenas un hilo de sonido, una pregunta que había guardado por años. «¿Por qué no se fue conmigo?». La pregunta flotó como un dardo envenenado entre las dos mujeres, llena de reproche. Carmen alzó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. La culpa la desbordaba. «Porque pensé que él la perseguiría, que si yo desaparecía él la dejaría en paz. Me equivoqué. Me equivoqué en todo», confesó con una agonía palpable. Las lágrimas corrieron sin resistencia por el rostro de la mujer, surcándolo. Mariana las vio caer sin saber si debía sentir compasión, rabia o resignación. Solo sabía que aquellas palabras eran verdaderas, aunque no bastaban para sanar su herida. «Lo sabía desde el día en que la vendió», dijo Carmen con voz entrecortada. «Sabía que no había perdón suficiente, pero cada noche imaginaba que usted estaba viva, que alguien la había salvado, y rogaba que no me odiara para siempre». Mariana se acercó otro paso, no la abrazó, no la tocó, pero la miró con una profundidad que contenía tanto dolor como dignidad. Tomás, más canoso, más curtido por el sol y el tiempo, seguía levantándose antes del alba, no por deber, sino por costumbre, por amor a la tierra. Caminaba a los cercos, hablaba con los animales, enseñaba a los jóvenes del pueblo a trabajar con dignidad, transmitiendo su sabiduría. Cuando regresaba a casa al mediodía, Mariana ya lo esperaba con el almuerzo caliente y una mirada que no había perdido ni una chispa del primer te espero, un amor inmutable. El rancho se había convertido en una referencia, un lugar de encuentro. Los viajeros seguían llegando por agua o descanso, pero también por consejo, atraídos por la sabiduría y la paz que emanaba del lugar. Las mujeres del pueblo, antes recelosas, ahora acudían a Mariana cuando una hija lloraba sin explicaciones o cuando necesitaban a alguien que las escuchara sin juicio, una confidente. Había algo en ella que inspiraba respeto, no por autoridad, sino por el testimonio de su existencia, por su historia de superación. El comisario, aquel que una vez dudó en actuar, había sido destituido tras una investigación que reveló omisiones y acuerdos velados con forasteros como Sotomayor, su corrupción al descubierto. Nadie lo defendió. Terminó solo, exiliado en un pueblo al sur, sin el respeto ni la memoria de quienes lo conocieron, su legado manchado. Ramón Sotomayor nunca regresó. Algunos decían que murió en la frontera, otros que vagaba como fantasma entre pueblos donde ya nadie lo temía, su poder desvanecido. Mariana no volvió a mencionarlo, ni por odio ni por miedo. Simplemente lo dejó donde pertenecía, en el pasado olvidado. El padre de Mariana, Evaristo Alcázar, fue encontrado años después en una cantina olvidada, enfermo y consumido por la bebida. Murió sin pronunciar disculpas. Y cuando una carta suya llegó al rancho, Mariana la leyó en silencio y luego la lanzó al fuego, sin rencor. Había aprendido que no todos los finales merecen redención, que algunos simplemente deben ser incinerados. Una tarde, bajo un cielo que olía a lluvia, Mariana subió con Tomás a la colina donde años atrás intercambiaron sus primeras promesas, su lugar especial. Marisol caminaba unos pasos por delante, seguida por Lucía que recogía flores y Mateo que arrastraba una rama a modo de espada, la inocencia de la infancia. «¿Te imaginaste esto?»,
Preguntó Tomás con la voz ronca de tanto amar en silencio, su corazón rebosante. No, respondió Mariana. Me atreví a soñarlo, pero nunca supe que el amor pudiera ser así, tan real, tan firme, tan nuestro. Él tomó su mano, ya no temblaba. Era una mano segura, de tierra, de tiempo compartido, de amor inquebrantable. La miró como si fuera la primera vez, como si el fuego del pasado solo hubiese servido para encender algo que ni la muerte podría apagar, un amor eterno. Hemos hecho mucho, dijo él, pero lo que más valoro es haberlo hecho contigo. Abajo, en el rancho, una carreta entraba con un nuevo grupo de jornaleros. El campo necesitaba manos, y la esperanza seguía creciendo, no en ambición, sino en sentido. Se había convertido en un refugio, en una tierra donde lo quebrado podía ser restaurado, donde los que llegaban con el alma rota encontraban al menos una silla, una taza de café y alguien que escuchara, un lugar de sanación. Mariana vio a su hija mayor correr hacia Brisa, ya vieja, ya casi retirada, pero aún altiva, una amistad incondicional. La niña acarició el lomo del animal con ternura, y la yegua inclinó la cabeza como si comprendiera. Ella también sobrevivió, susurró Mariana, su voz llena de sabiduría. Tomás asintió. Todos lo hicimos, de formas distintas, pero lo hicimos. Se sentaron en la banca que él había reforzado años atrás, su lugar de paz. El atardecer teñía de naranja las hojas. La vida al fin había echado raíces donde una vez solo hubo despojo, donde solo había dolor. Mariana cerró los ojos, respiró hondo y con la voz baja dijo: aquí donde sangré florecí. Aquí donde fui callada me convertí en voz. Aquí donde casi me quiebran aprendí a amar sin miedo. Tomás la abrazó sin palabras, el viento los envolvió y a lo lejos los hijos reían entre los campos la promesa del futuro. Y así, donde alguna vez hubo cenizas, se alzaba ahora un hogar. Donde hubo lágrimas, quedó huellas de tierra fértil, y donde el pasado amenazó con ser herida eterna, la esperanza, como su nombre, triunfó en silencio, con la fuerza inquebrantable del amor. La historia de Mariana y Tomás nos recuerda que, por más profundas que sean las heridas, siempre hay una oportunidad de reconstruirnos desde las ruinas, que el amor verdadero no se impone, no irrumpe, sino que se cultiva en el silencio, se sostiene en la espera y florece con actos sencillos, pero valientes. Mariana fue vendida, humillada, silenciada, pero eligió no rendirse. Eligió alzar la voz. Eligió creer en sí misma, aun cuando otros la consideraban rota. Y encontró a un hombre que no vino a salvarla, sino a caminar con ella. Juntos nos mostraron que el pasado no define lo que merecemos, y que la esperanza, cuando se siembra con verdad, puede transformar hasta la tierra más herida. Si esta historia te conmovió, si alguna escena quedó grabada en tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra esperanza. Así sabré que llegaste hasta el final y que este canal ha sembrado algo valioso en ti. Y si aún quieres seguir soñando con historias como esta, no olvides mirar las otras narraciones que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Son relatos llenos de emociones, luchas y finales que sanan. Gracias por acompañarme hasta el último capítulo. Recuerda compartir esta historia con alguien que necesite recordar que las cicatrices también pueden florecer. Nos vemos en la próxima historia de Grietas, en el Corazón.